Bueno, hermanos, ahora sí, buenas tardes. Damos gracias a nuestro buen Dios por permitirnos llevar a cabo otro estudio bíblico. Continuamos estudiando el libro de los Salmos y damos gracias a Dios que nos trajo con bien. Estuvimos en Puerto Rico 2 semanas, pero ya esa última semana, pues yo no sé ver si, pero yo al menos ya quería ya regresar. Claro, uno quiere ver familia y eso, pero qué bueno que ya estamos aquí. Eh, Como decimos, hogar, dulce hogar. La verdad que nada como el hogar de uno, el que sea, llegar a su casa, a su cama, a su tranquilidad, eh, es maravilloso. Así que damos gracias a Dios. Vamos entonces a ponernos en contexto para continuar nuestro estudio en el libro nuevamente de los Salmos. Sé que el último salmo del libro 1, los salmos están divididos por libro y el libro número 1 terminaba con el Salmo número 41 y sé que el hermano Alex, Pastor Alex, estuvo cubriendo ese salmo. Solo lo voy a repasar para continuar. Vamos a dedicarle el tiempo al Salmo 42 y 43, que aunque están divididos en Salmo 42 y Salmo 43, la mayoría reconoce que forma parte de un mismo salmo y pues no sabemos por qué o en qué momento se dividió, se separó esa parte del capítulo 43, pero forma un todo, los capítulos 42 y 43. Vamos a comenzar orando, encomendándonos a nuestro buen Dios, eh, pidiendo siempre, ¿verdad?, que Dios nos ayude a poder entender su palabra y no solo entenderla, sino a ponerla por obra. Amado Dios y Padre eterno, te alabamos y te damos gracias una vez más por tu amor y tu misericordia para con nosotros en Cristo. Agradecidos, oh Dios, de que tú hayas, Padre, comunicado tu plan, aquel acto glorioso de la redención que fue trazado antes de la fundación del mundo, que tendría como objeto a Cristo, donde también tu Espíritu Santo, Señor, comunicaría de manera eficaz aquella revelación a los santos para salvación de tu pueblo y para gloria de tu nombre. Te damos gracias una vez más. Nos encomendamos a esa palabra que reconocemos como verdad, palabra divinamente inspirada por ti, solicitando que tu amado Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia, que nos deje una vez más ojos para ver, oídos para escuchar y sobre todo un corazón bien dispuesto para obedecer la misma. Pues tu palabra nos recuerda que no debemos ser solo oidores, sino hacedores de la misma. Es en Cristo Jesús en quien oramos, pidiéndote la edificación del cuerpo de Cristo. Y también, Padre, orando, pues sabemos que mientras tu palabra continúe siendo predicada y enseñada, será instrumental, vital, en la salvación de aquellos que todavía han de proceder al arrepentimiento de sus pecados y a la fe en el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que a Él damos toda la gloria y toda la honra. Y es en Cristo Jesús en quien oramos. Amén y amén. Voy a retomar en los capítulos 39 y 40. Fue nuestro último estudio. Y allí vimos cómo la confianza de David estaba centrada únicamente en Dios, aun cuando tenía razones para quejarse. Encontró que era mejor callar y aprender a esperar en Dios. Y si hay algo que no se nos hace fácil a ninguno de nosotros, y mucho menos en medio de las dificultades de la vida, es aprender a esperar. Quisiéramos orar inmediatamente que Dios actúe, y claro, y que actúe de acuerdo a lo que nosotros creemos, pensamos o entendemos. Pero aún esos momentos de tribulación son parte del cincel del plan de Dios para moldearnos, para que aprendamos a confiar en Él, como Pablo dice en la carta a los Corintios, donde pasó por un tiempo, un momento en su vida donde creía que iba a morir en una travesía en un barco, y dice que ese momento en el que él pensó que su vida iba a acabar, fue un momento en el que tuvo que aprender a depositar y entender que nuestra confianza total, completamente debe estar puesta en Dios. Él nos da la vida, Él quita la vida.
Que Dios sea glorificado en todo, como establece el libro de Filipenses. Que nuestra fe está puesta en que en vida o en muerte Dios sea honrado. En ese capítulo 40, de esos 39 y 40, vimos algo maravilloso, solo se lo recuerdo, y es que Jesucristo habla de esa obra gloriosa de lo que sería el nuevo pacto. Como aquel sistema de sacrificios y ofrenda que se establece en el libro de Hebreos, que era sombra de aquello que habría de venir, tendría un fin. Tristemente, una parte de la iglesia no lo entiende y todavía sigue creyendo que es necesario un nuevo templo con sacrificios, nada más lejos de la verdad. Todo aquello desde el inicio. De hecho, yo entiendo, no sé si es que algunos no leen las escrituras, porque desde el momento en que a Moisés se le reveló cómo debía ser levantado el tabernáculo, desde el inicio se le dijo que aquello era una sombra, que era temporal. Moisés lo sabía. ¿Por qué? Porque todo aquello tipificaba la obra de Cristo. Y una vez Cristo aparece en la escena de la historia de la humanidad para ser aquel Mesías, aquel Cristo, el ungido, el Redentor, ya no es necesario el sistema de sacrificios y ordenanza como estuvo establecido, porque aquella gracia era una gracia temporera, mediada por medio de animales, pero la gracia con la que seríamos salvos para siempre, aquel acto de redención eterna, sería consumado por medio de la muerte de Jesucristo. Y eso lo vimos claramente en el Salmo 40, versículos 6 al 7, donde proféticamente ya se anunciaba lo que habría de suceder, lo que nos condujo a Hebreos capítulo 8 y específicamente Hebreos capítulo 10. Entrados al capítulo 41, que fue el salmo que estuvo compartiendo con nosotros, bueno, no estaba yo, pero estaba el pastor Alex con los hermanos, el salmo capítulo 41, vemos otro salmo que también es mesiánico. Cuando decimos que estos salmos son mesiánicos o parte de ellos, no significa, ya lo hemos explicado, que todo el relato, todo el contenido de lo que allí se menciona apunta o tiene que ver con Jesucristo. No, hay momentos que son propios de la vida, de las circunstancias del rey David, pero hay una unión y la hemos explicado entre David y Jesucristo, y la razón es que desde el inicio del libro de Génesis, desde el capítulo 49, se anuncia que aquella simiente sobre la cual serían benditas muchas familias de la tierra, Génesis capítulo 12, versículos 3 y 7, si quiere ir el protoevangelio o el evangelio encapsulado, Génesis capítulo 3, versículo 15, todavía al inicio de la escritura, vendría del linaje de Judá, y de Judá venía David. Así que a David se le revela que cuando él muriera, vendría un rey conforme a la carne, que sería también llamado Hijo de Dios, y ese es Jesucristo. Así inicia Mateo capítulo 1, versículo 1. La genealogía de Jesucristo, hijo de David. O sea, él es el cumplimiento de aquello anunciado, profetizado. Luego, si usted gusta, puede leerlo, por ejemplo, en 2 de Samuel capítulo 7. Así que hay una relación entre David y el Cristo en cuanto a la carne. Y proféticamente ese hijo de David, esa raíz de David, ese vástago de David, se le da muchos nombres, especialmente en los profetas, vendría a consumar, vendría a traer a cumplimiento el nuevo pacto. Y ese nuevo pacto, aunque decimos que es nuevo, no es nuevo, siempre fue el plan de salvación desde antes de la fundación del mundo. Solo que aunque fue anunciado inmediatamente en la caída, Génesis capítulo 3, versículo 15, sería revelado poco a poco. Y entre tanto que no vendría a cumplimiento dentro del tiempo en el que Dios lo había establecido, Dios entonces introduce la ley, como vemos en Gálatas capítulo 3, con dos propósitos principales para los hombres. El primero, exponer
la santidad y la justicia de Dios, pues la ley revela quién es Dios, el carácter santo de Dios, pero también nuestra pecaminosidad. Y mostrando nuestra pecaminosidad, tendría el propósito de conducir a aquel pueblo que sería salvo ¿a quién? A Cristo. Lejos de la ley venir a ser un camino a la salvación o un medio alterno a la simiente o a Cristo, la ley tendría el propósito de mostrarnos por qué era necesario que la salvación se centrara en Cristo. La razón es nadie cumpliría jamás la ley. Santiago dice que si faltáramos en una sola ordenanza, nos haríamos culpables de todo y la paga del pecado, Romanos 6:23, ¿qué? Muerte. Estaríamos bajo condenación. Seguridad de salvación, ninguna. El capítulo 41 dentro del contexto mesiánico trae el momento en el que se comunica por primera vez la salvación, Génesis capítulo 3, versículo 15, donde de la simiente de la mujer nacería un varón que le aplastaría la cabeza a la serpiente, pero a la vez esa serpiente o un hijo de la serpiente mordería el calcañar. Y es lo que vemos en el Salmo capítulo 41, versículo 9. Dice, aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y esa expresión, el calcañar, viene a ser el área del pie, el tobillo. La serpiente en esa área lo mordería, aunque él le aplastaría la cabeza a la serpiente. Es un cuadro que no está explicado totalmente en Génesis capítulo 3, versículo 15, pero la idea es que el pie del hijo que nacería de la mujer de la serpiente le aplastaría la cabeza a Satanás, a la serpiente, pero a la vez la serpiente que lo mordería en el área del tobillo. Y sabemos que quien le aplasta, quien destituye, quien destrona, quien cumple la obra gloriosa es Jesucristo. Sin embargo, la forma o la manera en que la serpiente mordería sería a través de uno de los discípulos de Jesucristo, Judas. En Salmos capítulo 41, en ese versículo 9, usted va a ver un sinnúmero de referencias que en la mayoría de las Biblias que tienen esa referencia, hay unas referencias que nos llevan, por ejemplo, a Mateo capítulo 26, versículo 24, Marcos 14, 21, Lucas 22, 22, Juan capítulo 13, 18 y el 17, 12, donde se establece que Judas sería aquel hombre que hubiese sido mejor, le hubiese sido mejor no haber nacido. Fue instrumento de Satanás para aquel momento. Vamos a entrar entonces a lo que nos compete hoy, capítulos 42 y 43. Ya hemos dicho en la introducción que forman un solo salmo. Este Salmo 42 inicia dentro de los salmos lo que en la división que se hace de los salmos es el segundo libro de los salmos. El primer libro cubre del capítulo 1 hasta el capítulo 41 y el segundo libro de los salmos inicia en el capítulo 42 hasta el Salmo 72. Así que vamos a iniciar ese segundo libro dentro de los 150 salmos que tiene al menos nuestra Biblia. Si usted observa, dice al músico principal, masquil de los hijos de Coré. La primera referencia a las familias de Coré eran levitas. La encontramos en Números capítulo 26. Vamos a Números. Libro de Números, capítulo 26. Y voy a leer los versículos 57 al 58. Lo que quiero mostrarle con esto, quiénes son esos
Coré. Si alguien ha leído la Escritura, sabe que hubo una rebelión que sucedió en el tiempo de la peregrinación del pueblo de la salida de Egipto, la rebelión de Coré, donde fueron consumidos. No todos murieron, pero una gran parte de ellos, y de hecho forma parte de los ejemplos a no seguir, ejemplos de juicio contra aquellos que se rebelan contra lo instituido por Dios o contra aquellos que Dios ha levantado como autoridad para el pueblo de Dios. En Números capítulo 26, versículos 57 al 58, observe que su Biblia tiene un título, una perícopa, un encabezado. Mi Biblia dice censo de la tribu de Leví. Recuerde que la tribu de Leví es la tribu que va a estar constituida para los servicios del templo. Y dice, los contados de los levitas por sus familias son estos. Así inicia el versículo 57. Nos movemos porque no es necesario leerlo completo. Solo quiero que veamos ahora en el 58 que Coré era una de esas familias. Estas son las familias, versículo 58, de los levitas, las familias de los limnitas, las familias de los hebronitas, la familia de los maalitas, la familia de los musitas, la familia de los coreitas. Y Coat engendró a Amram. Así que esa tribu que aparece ahí en el versículo 58, los coreitas son las familias que venían de Coré. Así que ya sabemos que son levitas. Hay dos funciones básicas que en la Escritura vemos que en la que ellos fungían y básicamente eran los que controlaban el acceso, la entrada al templo, guardaban las puertas del templo y también eran músicos. Cuando uno lee el Salmo 42 y 43, aunque hable de los hijos de Coré sin decirnos específicamente quién escribe, la realidad es que pudo haber sido uno de ellos quien lo haya escrito, pero la experiencia o lo que se describe propiamente, casi todos los comentaristas están de acuerdo en que de quien se habla es de David. Es David quien está, y vamos a leerlo. Vamos a tomarnos el tiempo para leerlo. Y entramos a la explicación. Y dice así, hay un sinnúmero de comparaciones desde que iniciamos el versículo 1, así que preste atención, donde el salmista va a estar describiendo su situación a través de una serie de comparaciones que nos sirven o le sirven a él para expresar lo que hay en su alma. De hecho, la palabra clave en el capítulo 42, Salmos 42 al 43, 7 veces aparece la palabra alma. Esa palabra que por primera vez cuando estamos en Génesis es la palabra hebrea nefesh, alma, cuando la Escritura dice que Dios crea al hombre y sopla en él y dice vino a ser un alma viviente, que en el Nuevo Testamento viene a ser la palabra griega neuma, espíritu. Dios puso espíritu, que se traduce también como aliento, como aire. Por eso tenemos nuestras llantas de nuestros vehículos, se le llaman neumáticos, porque tienen aire. Bueno, comenzamos la lectura en el versículo 1, Salmo 42, y dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí?
Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí, me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Misar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo, porque tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Así que ya sabemos que la palabra clave es la palabra alma. Y veamos que él mismo se habla a sí mismo. Reconoce el dolor, la frustración, la agonía que está viviendo. Y reflexiona y se pregunta, ¿por qué te abates? No sé cuánto hemos atravesado por momentos de aflicción donde nosotros mismos nos decimos a nosotros mismos, valga la redundancia, ¿por qué estás así? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás afligido? No hay razón para estar en esa condición. Debemos aprender a confiar, a creerle a Dios. Y no es alguien que nos está hablando, nos estamos hablando nosotros. Y es lo que estamos viendo que está haciendo el salmista. La situación que atraviesa lleva a sus opresores, a sus enemigos, a aquellos que son mencionados como gente impía, el inicuo en el capítulo 43, a mofarse o a señalar o a decirle, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Si eres un hijo de Dios, ¿recuerdan a Satanás? Cuando estaba en el desierto, cuando fue conducido por el Espíritu para ser tentado, Satanás se apareció y una de las tentaciones o su manera de proceder y de acercarse a Jesús, si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. O sea, pídele a Dios, suple tú mismo tus necesidades. También vemos que dentro de la agonía y dentro de la reflexión hay al menos dos momentos en los que él reflexiona y dice, no debo olvidar. Usa la palabra me acordaré o me acordé.
Y esa es la importancia de conocer las Escrituras, de ser instruido por las Escrituras, de permitir que sea la palabra de Dios nuestro aliento. Porque no debemos olvidar al Dios que nos salvó, sus señales, sus proezas, sus milagros. Porque nos ayudan, nos sostienen en medio del valle de sombra y de muerte, donde todo parece oscuro, donde no hay esperanza. Debemos recordar que Dios prometió estar con nosotros, que no hay situación que escape de Dios, que Dios ya ha hecho provisión. Tal vez usted y yo no lo entendemos ni lo conocemos, pero no tenemos que conocerlo. Lo que debemos aprender es a descansar en Dios, que todo lo que Dios permite cumple un propósito, no solamente un propósito que redunda y finaliza en traer gloria a Dios, sino que la Escritura también nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas las cosas obran para bien a aquellos que conforme a su propósito fueron llamados. Entonces, si todo al final va a ser usado para nuestro bien, ¿por qué no aprender a descansar? Pero tenemos esa lucha, porque todavía vivimos de este lado donde tenemos la seguridad de la obra de Dios en Cristo, pero hay una lucha entre el espíritu y la carne. La hay. Como la vemos en Gálatas en el capítulo 5, versículo 16. Andad pues en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos del espíritu o los deseos de la carne son contra el espíritu y ambos se oponen entre sí. Y a nosotros nos toca vivir por el espíritu. Donde la Escritura nos llama a llevar cautivo todo pensamiento contrario a Dios, a la obediencia a Cristo. Cuando esos pensamientos malos quieren formar un nido en nuestra cabeza, no debemos dejarlo ahí. En el versículo 4 dice, me acordaré de estas cosas. En el versículo 6 dice, me acordaré por tanto de ti. Así que en medio de la lejanía, porque quien está hablando está alejado de la ciudad de Jerusalén, del tabernáculo. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos por lo que dice el versículo 6. Dice, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán. Esa parte del Jordán es el extremo norte de Palestina. O sea, las circunstancias que está viviendo, lo que sea que haya sucedido, lo ha llevado y está en un lugar donde no está en la cercanía del templo. Recuerda que el contexto lo determina todo. En el momento en que se está escribiendo, Dios reveló, y lo estamos estudiando nosotros en el libro de Deuteronomio los domingos, que Dios determinó que todo sacrificio, toda ofrenda, todo culto, solo podía realizarse en el lugar que Dios había escogido. Por lo tanto, en el contexto de ellos, no el nuestro, el estar fuera de Jerusalén, fuera del tabernáculo, de lo que nosotros llamamos posteriormente el templo, era estar ¿qué? Lejos de la presencia de Dios, porque se entendía que la presencia de Dios residía en el pueblo, estaba junto al pueblo y Dios moraba en el tabernáculo, específicamente en el lugar santísimo. Así que él se acuerda. Y creo que esta parte es también significativa cuando pensamos, cuando meditamos, que nuestras aflicciones revelan nuestro corazón. Porque nuestro corazón se duele y se quiebra tanto más cuando añoramos o extrañamos algo que para nosotros es sumamente importante. Porque cuando la pérdida o la ausencia de algo no es significativa para nosotros, por la razón que sea, podemos decir no hay problema. Pero cuando
La aflicción viene de algo que para nosotros es vital, es significativo, es parte de nuestra vida y no lo tenemos, no está presente. La agonía es superior. Eso es sumamente importante porque entonces eso revela nuestras aflicciones. ¿Qué es lo que nuestro corazón anhela? Casi nadie presta atención a por qué hay ciertas cosas que nos duelen más que otras. Y en ocasiones la aflicción puede revelar pecado. Que estamos apegados, aferrados a cosas que son triviales, no necesarias. Pero en el caso del salmista, su aflicción no es usual. Si es David, que entiendo es David de quien se está hablando, sea él quien escribe o sea el que escribe que esté hablando del rey David, no está añorando el palacio, sus comidas como rey. Cuántas cosas que el hombre natural desea y que lucha por obtenerlas pensando que su vida depende de esas cosas. Pero quien está sufriendo no está sufriendo por cosas materiales, sino porque quisiera estar en las cercanías de la casa de Dios. Mire cómo lo dice el versículo 4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. La expresión casa de Dios representa el tabernáculo en el momento histórico como posteriormente el templo. Recuerda que lo primero que se levanta es el tabernáculo y es David quien mirando el tabernáculo hecho de telas en 2 de Samuel capítulo 7 que se le revela el rey que ha de venir, que es quien él va a cumplir el nuevo pacto, quien va a tener un reino eterno, quien es llamado el Hijo de Dios, que es Jesucristo. David siempre mostró un anhelo por la casa de Dios. Se puede ver en 2 de Samuel capítulo 7. Mira el tabernáculo y más allá de querer hacer algo superior en términos de la construcción o del modelo, porque dice, yo habito en una casa de cedro. ¿Cómo es posible que yo habite en una casa de cedro hermosa? Cedro del Líbano. Era madera, era lo mejor para construir, al menos lo que las personas que tenían dinero aspiraban poder tener. Y él quiere que la casa de Dios sea también de cedro, pero no es una cuestión solo material. David muestra siempre que su corazón deseaba, anhelaba estar cerca de Dios. No en balde Dios, la Escritura dice que le llama un hombre conforme a mi corazón. Pero aquí viene de las cosas importantes que vamos a ver en este salmo. El salmista está lejos, sea la situación que sea por la persecución, algunos de Saúl, sea por su propio hijo Absalón. Hubo momentos en los que David tuvo que salir, huyó. Él anhela estar en las cercanías del templo porque la presencia de Dios, estar cerca del templo le trae ¿qué? Seguridad. Es que ¿cuánta entonces seguridad deberíamos tener nosotros los cristianos? No nos acercamos a un tabernáculo, no nos acercamos. Usted no vino para venir al templo, usted es el templo. Si pudiéramos entender, hay cosas que las decimos y no captamos la profundidad.
Ya usamos el vocabulario tan normal, algunos ni comprenden. La realidad es que nos congregamos en este lugar, pero somos templo de Dios y en comunidad somos piedras vivas de ese templo cuya piedra angular es Cristo, porque somos un solo templo en Él. No buscamos a Dios fuera. Él ha venido a ser morada en nosotros. Nuestro problema consiste en que no estamos conscientes de ello, no al menos todo el tiempo. Mira lo que estamos diciendo. El mero hecho de que el salmista pudiese estar en Jerusalén, en las cercanías del templo, y él no podía entrar. De hecho, este salmo nos lleva, va muy de la mano, que lo llegaremos después a aquel salmo, donde el salmista va a pronunciar que es mejor un día estar en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Si la cercanía a la casa de Dios procuraba toda la seguridad que el salmista necesitaba, ¿cuánto más si nosotros entendiéramos que Dios está con nosotros? Que viviéramos con esa conciencia. No que estamos llamando a Dios. Hay iglesias que inician su servicio y quien inicia está orando para que Dios venga. Usted no lo invita. Él nos invitó y Él está presente. Pero nosotros no estamos a veces conscientes de ello. De que Dios está con nosotros y que su presencia garantiza todo. Todo. Cada vez que los discípulos tuvieron terror y su alma se afligió en medio del lago de Genesaret, cuando estuvieron en la barca y ocurrió alguna de aquellas tormentas que ellos reconocieron era inusual, el hecho de que Jesús estuviese en la barca lo cambiaba todo. O el hecho de que Jesús les hubiese dicho cruzad y nos vamos a encontrar al otro lado, como sucedió en la alimentación de los 5,000. Jesús sabía que el pueblo vendría a apoderarse de él, querían proclamarlo rey, y dice la Escritura que le dijo a sus discípulos, los sacó de aquel lugar y le dijo, móntense en la barca y crucen el lago de Genesaret y nos encontramos allá. Y mientras ellos van, Jesús todavía está con la multitud, comienza una tormenta. ¿Podían ellos hundirse? No. Él les había dicho que los iba a encontrar al otro lado y si Él lo dijo, nada va a impedir que eso suceda. El problema, estamos conscientes, le creemos a Dios, nos aferramos a su palabra, nos acordamos de su palabra. Les recuerdo que usted no puede acordarse de algo que usted no conoce. Y aquí viene otro problema en la vida cristiana. Los cristianos no leen la Biblia. No la leen. No meditan en la Escritura. Cuando Josué fue a entrar al pueblo a la tierra prometida, Dios les recordó algo que Moisés tenía en mente todo el tiempo. Pero Josué era necesario que lo supiese si él iba de parte de Dios a cumplir con la encomienda. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, no antes, cuando hayas hecho eso, entonces todo te saldrá bien. Pero nosotros no pasamos tiempo en la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios hemos dicho o hemos reiterado en múltiples ocasiones que no solo es poder de Dios para salvación. Si va a haber salvación, la palabra de Dios debe estar presente. Porque Dios determinó, 1 Corintios capítulo 1, salvar
a los hombres por la locura de la predicación. Pero a veces limitamos la escritura o la palabra, los evangelios, solo a salvación. No, esa palabra continúa obrando en nuestras vidas, continúa transformándonos, continúa como Pablo asevera en las cartas a Timoteo. Esa palabra nos instruye, nos corrige. Necesitamos pasar tiempo en la escritura. Nuestro viejo hombre, Efesios 4:22, todavía está ligado conforme a deseos engañosos. Y es necesario que se vista del nuevo hombre, Efesios 4:24. ¿Cómo? Efesios 4:23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo se renueva la mente? Con la escritura. Como el salmista o quien sea está escribiendo, la palabra de Dios estaba tan presente y Dios era tan importante para él, en el momento más difícil o en el momento en el que estaba viviendo, él podía recordar para no hundirse en sus pensamientos o en su agonía de aquellos recuerdos, de aquel pensamiento en su mente de quién era Dios, de cómo Dios había obrado, de lo que Dios había prometido, y todo ello nos da consuelo. Porque la fe bíblica no es emocionalismo. La fe bíblica no es positivismo. No es creer, no, a mí me va a ir bien. Es que yo sé que el banco me va a aprobar. Es que yo estoy positivo de que yo voy a mejorar en mi salud. No, no se trata de eso. Nuestra fe descansa, se aferra, se sostiene de la escritura. No llame fe a lo que usted no puede citar en la escritura. Mire lo que estoy diciendo. La verdadera fe tiene como ancla, como roca, se para sobre la escritura. No es sobre lo que yo creo, sobre lo que el mundo dice, sobre lo que yo anhelo. Si yo sé que Dios me ha dado una promesa, nos ha dado una promesa, yo puedo aferrarme a esa promesa y reclamarla. No como una cuestión ahora de este movimiento de ata y desátalo, y como si pudiéramos manipular a Dios y Dios fuera un tipo de lámpara de Aladino, que después que frotemos bien la lámpara sale el genio y le pedimos nuestros deseos. Ese cristianismo barato, hueco, vacío. Eso no es cristianismo. Eso está más ligado a la magia. Pero cuando la Biblia establece algo, como cristianos podemos decir, en medio de la crisis, mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. Porque ahí lo dice la Escritura. Y nos podemos aferrar a la palabra de Dios. Y es lo que en medio de la aflicción vemos. Dios va a hacer salvación. Solo tiene que aprender a esperar. Y vemos que la palabra esperar aparece en varias ocasiones. En el versículo 5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Él mismo dice, tengo que aprender a esperar en Dios. La paciencia de la que todos carecemos. No es fácil ser paciente, pero es mucho más fácil cuando esa paciencia está ligada a entender, sostenida de que se está cumpliendo su voluntad, de que Dios es soberano, de que Dios está obviamente por ser soberano en control, de que Dios me ama y Él guarda de mí. Entonces, Gilberto, espera en Dios. Espera en Dios, ¿por qué? Porque aún he de alabarle. O sea, este no es el fin. El fin lo pone Dios, no lo ponen las circunstancias. Nuestro fin no lo determina otro hombre. Nuestro fin no está determinado por las circunstancias de la vida. Nuestro fin vendrá cuando Dios lo haya determinado. Entonces, si no son las circunstancias las que determinan, entonces, ¿por qué le ponemos tanta atención a las circunstancias?
Porque no las podemos controlar. Porque roban nuestra paz. Porque nos da miedo la inseguridad. Porque quisiéramos saber qué es lo que va a acontecer. Pero Dios nos pide que aprendamos a confiar. Y confiar significa aprender a depender completamente, totalmente en Dios. Y eso no es fácil. Porque en ocasiones pensamos que sí tenemos fe y que estamos creyéndole a Dios. Pero mientras decimos que le creemos a Dios, digamos que nuestro problema sea financiero, estamos pensando, bueno, yo tengo una reserva en el banco, yo puedo llamar a mis papás, tengo un tío que me podría ayudar, yo creo que tengo buen crédito, podría solicitar un préstamo. Y aunque estamos diciendo que creemos en Dios, la realidad es que nuestra esperanza está en otros factores, en plan B, C, D que tenemos. La realidad es cuando no existe nada de eso, que entonces sabemos que estamos confiando en Dios. Pero ¿quién quiere llegar a ese punto? ¿Sabe qué? No es si usted quiere, Dios nos somete a ese punto. Porque es parte de la escuelita. Por eso Pablo dice, he aprendido a tener de todo, todo lo puedo en Cristo. He tenido momentos de estrechez, de suma estrechez, y momentos también de ¿qué? De abundancia. Y dice, en todo he sido enseñado. Y usted dirá, también con mucho. Sí, porque lo mucho a veces nos hace olvidarnos de Dios. Es lo que dice el proverbista. No me des mucho, no sea que me olvide de ti, pero no me des, no permitas que pase demasiada estrechez, o no me des de menos, no sea que termine maldiciendo. Dame lo necesario. Entonces necesitamos en ambos extremos aprender a confiar, que no se conviertan las riquezas o lo material en nuestro Dios. Porque Jesús nos advirtió que no podemos servir a dos señores. Amaremos a uno y aborreceremos al otro. Necesitamos aprender a confiar en Dios. ¿Dónde está la confianza del que escribe? Obviamente en Dios, en que Dios va a actuar, en que aquello no era el fin. No era el fin. Dice, yo he de alabarle. Y espera regresar al templo. Pero quien ahora espera regresar al templo, y ahora viene la parte que es mesiánica totalmente, no espera estar en las cercanías del templo. Ahora hay un cambio inusual, abrupto, que uno tiene que percatarse en el capítulo 43. Si en el versículo 4 dice, me acuerdo de estas cosas, derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Él recordaba ese momento, y ese momento no solo en su intimidad con Dios, sino en ese momento intimidad también con el pueblo. Pero en el capítulo 43, mire lo que dice. Versículo 3. Envía tu luz y tu verdad. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, que es básicamente me conducirán. Por eso ahora dice, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios. No es la cercanía. Quien habla ahora, hay un cambio.
está pasando por un momento también de dificultad, de opresión, sus enemigos lo quieren ver destruido, también le preguntan, ¿dónde está tu Dios? No está en Jerusalén. ¿Saben que eso exactamente sucedió en la vida de Jesucristo? Vayan conmigo a Marcos capítulo 10. Evangelio según San Marcos o Marcos capítulo 10. Dice el Marcos capítulo 10, versículo 1, levantándose de allí, vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. ¿Dónde está ubicado quien habla en el capítulo 42, versículo 6? La segunda parte dice, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán. Levantándose de allí, Marcos 10:1, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. ¿Por qué se fue? El relato dice que ya lo buscaban para terminar con su vida. Es uno de los momentos en el ministerio de Jesucristo donde Jesús se aparta por un tiempo, obviamente continúa su ministerio porque está pasando exactamente la misma situación. No solo ello, que ese momento de aflicción de Jesús lo vemos claramente en Getsemaní. Es uno de los momentos donde la Escritura habla de de esa aflicción, de esa agonía, donde su alma estaba afligida o turbada. Por ejemplo, vayan conmigo, vayamos a Mateo capítulo 26. En Mateo capítulo 26, versículo 38. Observen la similitud en las palabras de Jesús y lo que expresa el salmista tanto en el capítulo 42 como en el capítulo 43. Entonces Jesús les dijo, esto es lo que Jesús le va a decir a Pedro, a Jacobo y a Juan. Se va a Getsemaní, pero Jesús tiene varios momentos en su ministerio donde se apartaba con 3 de sus discípulos. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, afligida hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Así que Jesús pasó durante su ministerio por estos momentos en la propia cruz. Aquellos que le decían todo tipo de improperios y cosas. Una de las cosas que le decían es, a otros salvó, ¿no puede Dios salvarle? Era como si le estuviesen diciendo, ¿y dónde está tu Dios en este momento? Jesús pasó por este tiempo.
Pero este tiempo le conduciría en su esperanza, no a las cercanías. Él sabía que Dios sería salvación para él. No esperaba llegar como quien escribe en el Salmo 42 a ver el tabernáculo o la casa de Dios, sino que en el capítulo 43 espera entrar al altar de Dios. Versículo 4. Y entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. A diferencia del salmista que solo se acercaría y pensaba regresar a Jerusalén, ahora hay un cambio y va a haber salvación, pero la salvación no es para el que espera acercarse. El momento de aflicción que éste está viviendo lo lleva a ser salvación para otro y no acercarse al templo, sino entrar en el templo para mediar la salvación de los que eran o estaban oprimidos. Y ahora oprimidos no por cualquier enemigo, por el pecado, por la muerte. ¿Dónde dice la Escritura que Jesús entraría al templo? Y con esto terminamos por hoy. Hebreos capítulo 6. Nuevamente vamos al Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 6. Voy a iniciar en el versículo 17. Está hablando del ministerio de Jesucristo, de por qué nosotros podemos tener hoy confianza en medio de las situaciones, de las crisis, de lo que sea. Hay incertidumbre ahora mismo en el mundo. No solo guerras. Se avecinan cambios aparentemente financieros en el sistema mundial. Hay un sinnúmero de cosas atravesando, enfermedades. Pero nosotros podemos estar firmes en Cristo. Dice, por lo cual, Hebreos 6:17, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos. Esa palabra asirnos es para sostenernos, para aferrarnos, para agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Donde haya consuelo y firmeza nuestra alma, es en Cristo. Recuerdan que comenzamos diciendo que el Salmo 42 y 43 forman un solo salmo y que la palabra que más se repite es la palabra ¿qué? Alma. Y que nuestra alma colocada allí está ligada al pensamiento, a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, donde en ocasiones es contraria a lo que debería surgir nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Y donde el salmista le habla a su alma. ¿Por qué estás abatida, alma? Aprende a esperar en Dios. Hemos de alabarle. Él es nuestra salvación. Nuestra alma solo puede hallar consuelo y seguridad en la obra de Dios. Y esa obra de Dios se hizo en la casa. Porque la casa o el templo era lo que Cristo habría de consumar. Era sombra de lo que iba a ocurrir. Y Él entraría al verdadero templo. De hecho, Él es el templo en Hebreos, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma,
que penetra hasta dentro del velo. Observa lo que dice el versículo 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Nosotros no quedamos fuera. En Cristo los creyentes tenemos entrada al lugar donde nadie podía entrar. El lugar santísimo, el lugar sagrado, donde solo entraba un sumo sacerdote una vez al año. En ese mismo libro de Hebreos, vamos al capítulo 9. Hebreos 9. Y esto ya presente en el tiempo del que se estaba hablando en el Salmo 43, es hacia un futuro. Él está en el Jordán, quisiera estar en el monte en Jerusalén, acercarse a las cercanías, a la cercanía de Dios. Pero mire lo que dice Hebreos, que aquello que era futuro ya se realizó, ya es presente. Hebreos 9, 11 y 12 dice, pero estando ya presente Cristo, no dice futuro, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo. Ese tabernáculo es la casa de Dios, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Esa palabra eterna cambia todo. En el tabernáculo o en el templo se hallaba una redención temporera. Se sacrificaba un animal de acuerdo a como Dios lo había establecido. Y Dios, por medio de aquella sustitución, había una gracia, había un perdón, pero ese perdón era temporero. Pero aquí nos habla de una salvación, que alguien entró al templo, que es Cristo, y entró, para que el temor que en vida teníamos los hombres. ¿Sabe cuál es el temor que a través de la historia, la Escritura dice, hemos tenido los hombres? A la muerte. Está en Hebreos. Hebreos capítulo 2. A una muerte no solo física, a la muerte que implica la condenación, sin esperanza. Nuestra esperanza solo está en Cristo. Hebreos capítulo 2 dice versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, o sea, se encarnó para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así que Cristo entró para que nuestra más profunda agonía pasase y nos pudiésemos nosotros aferrar, anclar a la salvación mediada por Dios en Cristo, donde Él entró, no a un templo hecho de hombre. La Escritura dice al mismo cielo. Y donde se rasgó no solo el velo del lugar santísimo, sino el velo, dice Hebreos, de su propia carne. En ese capítulo 9 finalizo con otro pasaje que expresa exactamente
esa misma verdad. Y está en el capítulo 9, que era el capítulo que estamos leyendo, Hebreos 9, versículo 23 y 24, y aquí finalizamos por hoy. Fue pues necesario, escuche bien, que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del venidero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. El mayor temor que deberíamos tener los hombres es el temor a la muerte, y a la muerte sin Cristo, en un estado de condenación y de separación eterna. Pero si eso fue resuelto en Cristo, entonces, ¿cómo vamos a permitir que cosas del tiempo presente, que son efímeras, de corta duración? Jesús nos dijo que aquí el orín y la polilla corrompen. Ladrones minan y hurtan. Pero nuestro tesoro no está aquí. Nuestro tesoro, nuestro gran tesoro, nuestra perla de gran precio es Cristo. Y en Él están escondidas todas las riquezas de la gracia de Dios. Entonces, nuestro llamado en el Salmo 42 y 43 es a no permitir que nuestra alma se desboque en pensamientos que no, sea conducida por pensamientos que no son bíblicos. Debemos recordarnos que Dios está presente, que Él está en control, que aunque otros puedan cuestionar dónde está nuestro Dios, Él está ahí. Siempre ha estado ahí. Aunque no lo entendamos. Aunque nos pase como los discípulos en la barca que fueron a levantar a Jesús. Oye, levántate, ¿no ves que perecemos? Sabían que estaba ahí en la barca, pero pensaban que no estaba cuidando de ellos porque estaba dormido. ¿Sabes que en ocasiones hacemos lo mismo? Sabemos que Dios está ahí, pero es como si quisiéramos hacer una oración y gritar o decir algo, a ver si llamar la atención para que Dios mire y, oh, hello, mira lo que estoy pasando. No hay que hacerlo. Ya Él lo ve, ya Él lo contempla. En ocasiones nos pone a prueba. Y es lo que le dijo a sus discípulos. ¿Por qué dudáis, hombres de poca fe? Entonces debemos aprender a crecer en la fe. Y crecer en la fe es crecer en la Escritura. Crecer en nuestra confianza y dependencia de Dios. Y no permitir que lo que el mundo dice, que lo que nuestra mente a veces piensa, nos nuble. En Dios está callada nuestra alma. El salmista se lo mencionó varias veces a sí mismo. ¿Por qué te turbas, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Que Dios nos ayude a poder confiar en Él. Pues si usted no está viviendo un día hoy difícil, lo va a tener. Efesios capítulo 6 dice que debemos estar vestidos de toda la armadura de Dios, porque no sabemos cuándo va a llegar el día malo. Todos los días traen su propio afán.
Y por eso Dios nos dice que cada día debemos aprender a depender, a confiar en Él. No es sabio, para terminar y orar, esperar fortalecernos, vestirnos de toda la armadura el día de la aflicción. Hoy es el día, si no lo estamos haciendo, de aprender a depender, a confiar, a poner nuestra esperanza, nuestra mente en Dios, para que cuando lleguen los momentos, los días duros y difíciles, que van a llegar, no nos sacudan, no nos turben tanto y podamos, como el salmista, decirle a nuestra alma o a nuestra mente: hey, Dios está en control. Él no ha acabado conmigo. Es necesario posiblemente que pase por esta situación. Y en vez de estarnos quejando, tal vez podríamos decirle: Dios, ¿qué quieres que aprenda? ¿Por qué me colocas en esta situación? ¿Hay algo que puedo contribuir en la vida de otro? Hay veces que Dios nos coloca en situaciones, no necesariamente por causa nuestra, sino por causa de otros. Son múltiples las razones. Pablo dice en la segunda carta a los Corintios que según abunda en nosotros las aflicciones, también abunda en nosotros la consolación. Y que esa consolación es necesaria, pero esa consolación no viene sin experimentar la aflicción. Dice, para que nosotros podamos ser de consolación a aquellos que están en aflicción. Vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, te alabamos en esta noche por el tiempo, la oportunidad que nos permite de acercarnos a tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra nos recuerda, Señor, nuestra fragilidad, cómo las circunstancias pueden abrumarnos, afligirnos, pueden cegarnos al punto tal de perder la esperanza cuando no deberíamos. Ayúdanos, oh Dios, a recordar que tenemos un Dios que está por encima de toda circunstancia, que no le toma por sorpresa ningún evento, que de hecho no responde a los eventos. Él los permite, los orquesta para su gloria. Y que si nosotros estamos en Él, nos encontramos en Cristo, podemos vivir de manera confiada en un mundo de oscuridad. Que sea tu palabra, oh Dios. Como Pedro le recordó a sus hermanos ya cuando era el tiempo de su partida, en las cercanías de su partida. Le dijo, tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha, como una lámpara, como un faro que alumbra en medio de un mundo en oscuridad. Que así alumbre, oh Dios, tu luz en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, que podamos caminar en tu palabra, confiados de que ella es lo que necesitamos, de que ella es el mapa, de que ella es nuestro guía, de que ellas revelan tu verdad con la cual debemos juzgar cada aspecto de la vida. Verdad que debe recordarnos, Señor, que la guerra ya fue gana en Cristo y que las pequeñas batallas que puedan surgir a lo largo de la historia no pueden alterar ni jamás cambiarán la realidad de que Cristo venció y que por tal razón tu palabra dice, aunque a veces lo olvidemos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Por lo tanto, como Pablo dice en Romanos capítulo 8, ni lo alto, ni lo bajo, ni ángeles, ni principados, no hay circunstancia, no hay nada que nos pueda separar de tu amor. Ayúdanos, Dios, a mantenernos confiados, a mantenernos serenos, a como tu palabra nos insta cuando veamos que aquel día se acerca. Tu palabra dice: erguíos, levantaos, porque vuestra redención está cerca. Te damos gracias, porque solo ello es posible por Cristo, porque es tu Espíritu Santo el que nos da aliento, el que nos consuela, el que también nos llama a arrepentimiento. Toda la gloria y toda la honra es tuya, y por eso damos gracias. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.